Hola, mi nombre es Daniel Pose y esto es DEP Comunicación. Hoy tenemos una invitada muy especial, Viviana Palevsky, escritora, docente, tallerista, quien nos abre la puerta de su universo para contarnos un poco sobre su obra, sobre ella y sobre ese universo que es la literatura. Bienvenida, Viviana Palevsky, escritora, docente, quien ahora nos abre las puertas de su casa y la conocemos a través de la virtualidad, porque bueno, el contexto genera esto, pero esto no nos impide compartir su mundo, su universo. Repito, bienvenida, Vivi. Muchas gracias. Para empezar esta entrevista, y gracias por estar aquí con nosotros, quería hablar justamente de vos como escritora, ¿no? En esos procesos creativos. ¿Cómo de pronto un día te levantás y qué te motiva a decir, hoy escribo un cuento, por ejemplo? En realidad, a mí lo que me pasa es que se me producen disparadores. Los disparadores, lo que en la literatura llamamos disparadores, es eso de, a lo mejor voy caminando y escucho que alguien dijo algo y digo, uy, mira qué buena frase. Y ahí empiezo a pensar que esa frase se la puede decir tal a tal. Entonces después es cuando me siento a escribir. O de repente estoy en un lugar, te voy a dar un ejemplo concreto. Durante muchos años yo viajé en subte, todas las mañanas iba a trabajar y viajaba en subte. Entonces miraba la cara de la gente y había en el mismo vagón una gente que reía, una gente que lloraba, una gente que estaba con cara de preocupada. Entonces eso me disparó para escribir una historia de gente que va en un vagón y que vive diferentes cosas en su vida. En un mismo momento comparten un espacio, personas que una está triste, una está contenta, una está alegre, una preocupada. Entonces empecé a pensar, ¿y por qué estará preocupado? ¿Qué le habrá pasado? Esas son las cosas que me pasan y que hacen que yo me sienta a escribir. Yo no me siento adelante de la computadora o en un cuaderno, porque muchas veces lo escribo a mano alzada, y digo, bueno, y me propongo escribir algo. Digo, bueno, hoy voy a escribir un cuento. Es como que esas cosas llegan a mí, o al menos yo creo que llegan a mí a través de esos disparadores. Esas son las cosas que a mí me despiertan sentarme a escribir. Bueno, y esos disparadores, ¿no? Más allá de esos momentos en los cuales vos un gesto, una mirada, una palabra, un comentario, una escena te inspira y te lleva por un camino a construir, digamos, la ficción. La pregunta es, igual cuando construís esa ficción, ¿ponés elementos personales o de observación de tu entorno o directamente dejás que la magia de la ficción fluya? Yo me siento, ahí sí, cuando yo tengo el disparador, que algo me llamó la atención o me hizo pensar, yo me siento y escribo lo que sale, lo que me viene. Sí, después, por supuesto, hay todo un trabajo de corrección, de elaboración, y ahí es donde vienen las herramientas, ¿no? Que uno pone después en la escritura. Pero primero, lo primero que hago es sentarme a escribir y que salga. Y me salen esas preguntas, pero es como automático, no es algo que yo lo hago conscientemente. Yo me siento y digo, ay, pero ¿por qué habrá tenido esa cara? ¿Qué? Y me empiezo a imaginar cosas, y ahí sale. Una Ahora, vez que eso está terminado, ahí sí después viene todo un trabajo ya más desde el afuera. Eso es lo que me sale de adentro, me atraviesa. el método de la intertextualidad como técnica, como trabajo, ¿lo utilizaste en algún momento? ¿Lo utilizás de vez en cuando? ¿Recurrís a él? Y en ese método, digamos, ¿con qué escritores sentís que podés generar una conexión a través de la intertextualidad? Mira, esto es algo muy personal, es un concepto muy personal. Yo creo que la intertextualidad está dada en aquel lector que quiere hacerla. Te voy a dar un ejemplo, y con esto te voy a responder la segunda parte de la pregunta que me decís con qué escritor crees que... Paul Auster tiene un libro que se llama, ha escrito un libro que se llama La invención de la soledad.
En ese libro, y lo he leído tantas veces que te puedo decir que está en la página 20, cuando vos vas pasando las páginas en el lado izquierdo, en la parte inferior de la página, hay una parte en la que él habla de que tiene que ir a la casa del padre que había fallecido, a desarmar esa casa, a desprenderse de la ropa y de todas esas cosas que le pertenecían al padre. Y hay una descripción de esa escena, que él va y una forma de narrarlo, que hay una intertextualidad en eso, hay un montón de cosas que uno puede leer sin estar escritas, y decir sin decir es muchísimo. Es la base de la buena narración, de esa narración que a uno lo deja pensando, que a uno lo conmueve, que a uno lo mueve del lugar donde está. Y muchas veces eso sucede sin que uno se lo proponga, porque en realidad el que lo tiene que leer es el otro. Porque cuando vos escribís con intención, es muy difícil lograr eso. Eso se logra cuando uno escribe puramente lo que siente. Entonces, en lo que siente hay un montón de cosas en el alrededor que uno no dice, pero que el otro las puede ver. Si yo te muestro una escena, siempre lo ejemplifico con escenas, ¿no? Yo te muestro una escena de una pareja que se está besando, ahí hay amor, ahí puede haber pasión, ahí puede haber una historia, puede haber un montón de cosas, y sin embargo no te lo dicen, simplemente vos ves que esa pareja se está besando. Y en el texto es igual, vos lees y atrás de eso, esa pesadez que tiene ese texto de Paul Auster, dice un montón de cosas que él no las dice. En realidad, él no las escribe, pero las dice. Entonces está en cada lector ver esa intertextualidad. Yo sé que es una herramienta, sé que en la literatura se habla de todo esto, pero a mí me parece más un concepto abstracto, un concepto libre, de dejar que el lector ponga ese intertexto ahí. Porque además cada lector va a poner el intertexto que le pertenece respecto de su propia historia. Y en esas transferencias y cuando estás en el proceso creativo, ¿lo lúdico en vos es algo que se conjuga? Sí, sí, es fundamental. Dejar que las cosas se acomoden, hacerlo a través de algo lúdico, de algo práctico, como esto que estamos haciendo, estamos hablando, y no estamos hablando puramente de un concepto. Te doy un ejemplo y te llevo a una imagen. Y todo ese movimiento me parece que es muy importante cuando uno se sienta a narrar, en mi caso, porque le da lugar al otro. Si vos lo haces en forma lúdica, le das lugar al otro, porque cuando jugás tenés que jugar con el otro, y ahí se produce ese intercambio, ese feedback con el lector. ¿Cómo crees vos que los escritores de hoy pueden llegar, digamos, sabemos que las competencias son malas, pero sabemos que la literatura para muchos es como la hermanita pobre. Digo, no pobre porque tiene una riqueza inconmensurable, pero sí pobre en el sentido de que no tiene las herramientas y el impacto que puede tener, por ejemplo, el cine, los videos, la música. Entonces, ¿cómo crees vos que cuáles son las herramientas o los elementos que hoy por hoy el que se atreve a decir quiero escribir puede hacerlo buscando quizás por ahí competir o impactar desde un lugar que puede significar una carrera con las otras artes? Mira, yo divido siempre esto en dos partes. En aquella persona que quiere escribir porque le gusta, porque le place hacerlo, y obviamente todo el que escribe quiere que otro lo lea, ¿no? No estoy hablando de alguien que escribe y guarda sus escritos, pero digo, hay como, para mí, dos fases importantes acá. La persona que quiere escribir para ser un escritor comercial, y con esto me refiero a multiconocido y multivendido, y la persona que quiere escribir desde lo que siente, desde lo que de verdad le pasa por el cuerpo cuando se sienta a escribir.
que a lo mejor también llega a ser multiconocido y multivendido, no lo sabemos. Pero esas dos diferencias, y vuelvo a algo que tiene que ver con la respuesta que te di a la pregunta anterior, que tiene que ver con la intención. ¿Por qué querés escribir? ¿Para qué querés escribir? Entonces, en función de eso me parece que es la raíz después de todo el arbolito que va saliendo. Porque puede ser que vos quieras escribir para ser conocido y que todo el mundo te lea, vender muchos libros, aunque en la Argentina es muy difícil vivir de la literatura, en ese aspecto, ¿no? No el docente o ese, pero digo, vivir de ser escritor es como un poco más complejo. Ahora, si vos querés eso, a lo mejor lo lográs escribiendo desde un lugar más rígido. Ahora, si vos escribís porque te apasiona contar, porque tenés necesidad de contar, porque querés sacar de adentro todas esas cosas que tenés ganas de decir y no sabes cómo y las escribís, probablemente también llegues a lo otro, pero va a ser más genuino. Y eso que es más genuino va a llegar más. Después está toda la parte comercial. Digo, se promociona mucho un libro, se habla mucho de ese libro, el agente, porque hay agentes que representan a escritores, lo pone en un negocio, lo pone en un programa, lo pone en otro, y la gente lo va a ir a comprar. ¿Sí? Entonces ahí vuelvo otra vez a qué es lo que vos querés de tu literatura, de tu escritura. ¿Qué pretendés? ¿Pretendés eso o pretendés que la gente lea un libro y haga, wow, qué librazo? Ay, mira, se encuentre con un amigo y le diga, mirá, léete este libro, es un librazo. ¿Y de quién es? De tal, no lo conozco, no importa, vos léelo porque está bueno. Me parece que va por esas dos vertientes, ¿no? Entonces, yo le diría a la gente que piense primero qué es lo que quiere, y después que vea qué camino toma. Digamos, en este juego que tenés como docente, como tallerista, donde vos le enseñás a la gente técnicas de escritura, ¿no? Me imagino que te encontrás con todo este tipo de personajes que se acercan a aprender a escribir, pero desde diferentes lugares, ¿no? Cuando se produce este acercamiento, ¿no? Y vos así le planteas esto, ¿cuáles son sus reacciones? Mira, yo siempre digo que es muy pretencioso decir que yo enseño. Yo acompaño y les doy algunas herramientas y les doy algunas ideas y después yo prefiero que la gente escriba desde lo que le parece y lo que siente. Cuando vienen o cuando yo di algún taller o doy alguna clase de estas, los trato de ayudar en encontrar la forma, pero les dejo mucha libertad, porque me parece que la escritura es eso, es poder tener la libertad necesaria para que salga todo eso. Las reacciones son distintas, las reacciones son de acuerdo a la respuesta que ellos mismos tienen en función a la respuesta anterior que yo te di a vos. Entonces, yo quiero que me lean. ¿Y por qué querés que te lean? ¿Querés que te lean porque querés tener muchos lectores o querés que te lean porque querés dejarles algo? Yo siempre digo que, y me pasa con lo que escribo, a lo mejor a alguien no le gusta, o le provoca rechazo. Lo importante es que le provoque algo, no que lea algo y que después de leerlo le parezca que no leyó nada. Porque aún provocándole rechazo, a lo mejor podríamos pensar, ¿y qué le pasa a esa persona que esto que yo escribí, que este tema, que estos personajes le producen rechazo? Entonces, hay algo ahí que se movió. Si hay algo que se movió, está bueno, es importante. Hay gente que te va a decir, ay, me encanta, hay gente que te va a decir, cada uno te va a decir diferente. Lo que yo les digo es, lo importante es primero ser fiel a lo que uno quiere contar, ¿no? Y a lo que el texto también necesita. A veces uno quiere contar cosas, pero uno viene contando una historia y no puede atravesarla con algo que uno quiere contar y que no tiene que ver con esa historia. Entonces, eso otro que uno quiere contar quedará para otro texto. Si uno viene relatando algo y uno dice, bueno, no, pero yo tengo que poner
que esto produce soledad. Y hay que ver, a lo mejor en el texto al personaje no se lo produce, digo para dar un ejemplo. Entonces, hablaremos de la soledad en otro texto. Este hay que dejarlo, porque hay que dejar que el texto también crezca por sí mismo, que los personajes avancen por sí mismos. Hay cosas que no se la bancan los textos o los personajes. Entonces, las ganas que uno tiene de contar eso, tiene que ir para otro texto y respetar el espacio también del texto. ¿Cuál es, Parece medio loco esto, no, 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 lo entiendo pero es perfectamente. así. ¿Cuál es tu mirada con respecto a las sagas? ¿Qué opinas de las sagas? No es algo en lo que yo me siento cómoda escribiendo. Me encanta leerlas, me encanta verlas también, pero no es algo que a mí en lo que yo me sienta cómoda escribiéndolas. La verdad que no. A mí me sale directamente, por eso te digo que mi escritura es así, a mí me sale otro tipo de escritura, pero a mí me gusta toda la literatura, toda, absolutamente. Leo todo. Una de las cosas en las que menos me meto es en la ciencia ficción, en la lectura. Eso no me atrapa tanto, pero tiene que ver con las formas de cada uno, de mí como lectora, ¿no? En general, te digo lo de la saga porque mis textos son como concretos, pequeños, salvo un libro que escribí que es una crónica, el resto son novelas muy concretas, de algo muy específico, entonces por eso te digo, no es algo que a mí me seduce escribir, pero sí leo mucho, muchas. He leído y leo. ¿Cuáles son, digamos, los escritores que a vos de alguna forma te han marcado? Mira, yo te voy a decir los que me han marcado y espero que me marquen muchos más, porque claro, cuando uno va leyendo y va descubriendo escritores, es como que uno de mis favoritos que yo siempre en el café literario lo nombro y lo nombro y lo nombro, pues me encanta que te lo nombré, que es Paul Auster. Cuando leí, el primer libro que leí fue ese, La invención de la soledad, y me quedé totalmente fascinada, pero totalmente fascinada. Hay una escritora argentina con quien yo hice taller y a la que quiero mucho, pero sobre todo admiro profundamente, que es Ángela Pradelli. Yo leí de ella varios libros, pero te voy a nombrar dos que me parece que nadie debería dejar de leerlos, que es El lugar del padre y El sol detrás del limonero. Son dos libros que realmente cuentan una historia, vos lo lees y es una historia que le puede pasar a cualquiera, pero tiene una hondura y una profundidad y esa intertextualidad exquisita. Un escritor, perdón, que me parece fascinante, que también cambió un poco el eje de mi mirada en la literatura, porque fui su alumna en la facultad y lo descubrí hace 3 años, es Martín Cohen. Martín Cohen es extraordinaria. Bueno, no sé, te podría nombrar muchos más, pero creo que con eso, y son variables distintas, de escrituras diferentes, pero son escritores que después de haberlo leído dije, esto es. Esto Wow. es lo que me gusta, sí, esto es lo que me gusta. Bueno, ahora quisiéramos, si no es mucho pedir, que compartas con nosotros un texto tuyo. Este libro, sí, no sé si lo ves, Sí, sí. se llama El Cruce 2010, es el libro que tengo editado, tengo escrito varios, pero este es el que tengo editado. Es una crónica. En el año 2010, mi marido cruzó nadando el Río de la Plata, de Colonia a Buenos Aires, y yo escribí una crónica de eso, de, de cómo fue toda su preparación, de cómo lo vivimos en el entorno familiar, de cómo se fue conformando el equipo. En realidad lo escribimos entre todos porque lo que hice fue convocar a cada uno del equipo para que contara su experiencia. Entonces todos escribimos lo que vivimos a través de eso. Y hay un eje conductor, que es la voz del narrador,
que soy yo contando un poco toda la situación y armando la lógica del libro. Entonces, hay una parte al final, el libro empieza con la misma frase con la que termina, y el libro arranca diciendo: eran las 3:34 del 20 de diciembre de 2010, cuando sentí el ruido de su cuerpo en una zambullida entrar en el Río de la Plata. Vos lees todo el libro, cada una de las experiencias, y al final dice: todos estaban durmiendo, por lo menos acostados. Rubén también. Lo veía sobre el colchón, con los ojos cerrados, y sabía que estaba haciendo ejercicios de meditación. Ya habíamos compartido otros un rato anterior. Sentía sensaciones disímiles, duales, que jamás había sentido. Temor, ansiedad, felicidad, nervios, incertidumbre, gozo. Puse mi mente en blanco mientras el incienso me ayudó a concentrarme. Por un instante sentí aquello que se reiteraría muchas veces y que aún en el presente tengo la dicha de sentir. Algo más que yo estaba haciendo las cosas. Algo que surgía desde lo más profundo, desde lo que había sido desconocido, como si le hubiese prestado el cuerpo al espíritu, a mi espíritu. Era la hora de preparar a Rubén. Lo veía acomodarse y el preparado que le puse de vaselina y lanolina con el que tenía que cubrir todo su cuerpo. Y mientras mis manos lo cubrían con esa crema aceitosa, iba pasándole energía y tranquilidad para el cruce del río, para el nuevo cruce que se venía. Ya estábamos al borde de la línea que define el hacer del no hacer. Habíamos hecho. El poder pararse allí e introducirse en el agua a intentar hacerlo era el objetivo. Después, muchas horas después, sabríamos si tendríamos el plus de la llegada, pero el intento habría de estar hecho. El intento de crecer, el intento de intentar, el intento de hacer todo lo que de uno depende para lograrlo. Y cuando está uno, está el deseo. Y cuando está el deseo, está el éxito interno. En el río fueron quedando los trozos de aquella persona que fui. Me he transformado a lo largo de un camino interior y el cruce del río me ha permitido cruzar la vida. He cruzado el río, pero ha sucedido algo más maravilloso aún. El río me ha cruzado a mí. Eran las 3:34 del 20 de diciembre de 2010 cuando sentí el ruido de su cuerpo en una zambullida ingresar en el Río de la Plata. Maravilloso texto, la verdad. Y aparte, cómo vas produciendo las sensaciones y las imágenes. La verdad que increíble. La verdad que gracias por compartirlo con nosotros. Y bueno, yo te hago la última pregunta y ya, porque bueno, el tiempo a veces es tirano y en otro momento nos reencontraremos. Y en esta pregunta también después, bueno, despedirme. ¿Qué te pasa a vos cuando generás en la gente un impacto con tu literatura y sentís que los atraviesas y de pronto en la devolución vos sentís que te vuelven a atravesar? Es una emoción muy grande, porque uno cuando escribe no sabe qué le va a pasar al otro. Y entonces cuando alguien se acerca y te dice, ay, leí esto y me pasó esto, o en este texto que me mandaste me pasó esto, uno se sorprende de lo que pasa, pero yo no creo que uno lo produzca. Yo creo que lo produce el texto, yo creo que lo produce el otro me da lugar y me deja pasar. Entonces, al dejarme entrar, se produce ese juego lúdico que me preguntabas vos, obviamente, juego lúdico, que me preguntabas vos, y es ese feedback que tenemos con el lector. A mí no deja de sorprenderme nunca,
porque además cada uno te dice cosas diferentes de distintos textos, y me pasó esto con esto, y es como que uno realmente recibe cosas que no espera, y se sorprende, y a mí me parece muy grato eso. Bueno, muchísimas gracias, Por Viviana, por favor, placer. habernos abierto la puerta de tu universo y por haber estado con nosotros, y seguramente muy pronto volveremos a reencontrarnos. Gracias. Un placer muy grande, por favor, a vos. Si te gustó, te pido que le des un like y que actives la campana para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos nuevos. Te pido también que compartas y que nos escribas tus comentarios. Visita nuestra página web donde encontrarás un blog con materiales y textos. Participa de nuestros espacios en las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Visítanos también en nuestro podcast en Spotify. Todos los links están disponibles aquí en este video. Te esperamos. Muchas gracias por estar y ser parte.